Buenas tardes, chicos. Bueno, estoy haciendo este video para darle algunas particularidades de lo que sería el estado de oligoanuria, que es una de las clases que tenemos dispuesta para estudiarla de forma fuera de línea. Primero que nada, el término oligoanuria puede significar muchas cosas desde la perspectiva fisiopatológica. Puede incluir un estado de oliguria, ¿verdad? Y el estado de anuria, que son en sí como ciertos defectos que pueden afectar o trastornar el proceso de la diuresis. Pero, ¿qué cosa es la oligoanuria? Primero que nada, el término oligoanuria nosotros lo vamos a marcar con una deficiencia total en la filtración adecuada de los productos de desecho a través de la... O sea que los filtros renales en este sentido pueden sufrir ciertos parámetros que en muchos casos son estados de compensación, pero que la mayoría de ellos terminan afectando, digámoslo así, la producción de una orina bastante adecuada o por lo menos una orina correcta que permita que los productos de desecho puedan ser eliminados del cuerpo del animal. Fisiopatogénicamente hay muchas causas de oligoanuria, pero podemos decir que casi todas conducen a lo mismo. O sea, todos los tipos de oligoanuria se dan por trastornos efectivamente de la diuresis, pero que están provistos por una serie de eventos, digámoslo así, fisiopatológicos que se marcan a partir de un trastorno isquémico o por lo menos de trastornos de tipo circulación o de filtración que justamente afectan el proceso de filtrado glomerular, que muchos de ellos ya los vimos de hecho a partir de la insuficiencia renal aguda. Si ustedes pueden recordar, en los estados de insuficiencia renal básicamente se encierran todos los parámetros clínicos y fisiopatológicos de la diuresis y de la filtración, o sea que en el estado de insuficiencia renal aguda se cumplen absolutamente todos los parámetros, digámoslo así, o por lo menos todos los mecanismos que hemos estudiado por separado. Yo sé que nosotros estudiamos previo a oligoanuria, estudiamos insuficiencia renal aguda y crónica, por eso es que ahora esto es más bien como un volver atrás para poder complementar la información que ya tenemos. Les decía entonces que la oligoanuria es un estado en el que el cuerpo del animal no puede eliminar de manera adecuada los productos de desecho a través de la orina. Esto puede suceder porque el filtrado glomerular no es efectivo y las condiciones preclínicas de la filtración no son las más adecuadas y repercute, por supuesto, en el proceso de filtrado glomerular. Fisiopatológicamente podemos dividir el estado de oligoanuria en tres tipos, ¿verdad? La oligoanuria prerrenal, la oligoanuria renal y la oligoanuria posrenal. Como ustedes lo pueden pensar, es casi igual que nosotros veíamos en el estado de insuficiencia renal aguda, que hay un prerrenal, renal y posrenal, que efectivamente se refiere a la ubicación anatómica de las estructuras que se pueden ver afectadas lejos del riñón, en el riñón o después de la función renal. En el estado de prerrenal y posrenal, cada una tiene sus particularidades, pero el efecto que hay sobre la filtración glomerular es básicamente el mismo en las tres. Por ejemplo, el estado de oligoanuria prerrenal es un estado en el que no se involucra meramente la función renal, pero que sí se ve afectado de alguna manera la filtración glomerular. Por ejemplo, los estados de shock vascular, los estados de hemorragia, las pérdidas de agua, las deshidrataciones, el exceso de sales, son trastornos que no son propios del riñón, que pueden ver con otros elementos, como por ejemplo por la alimentación, con traumatismo físico o con situaciones patogénicamente opuestas al riñón y que no tienen nada que ver con el riñón, y esas pues serían antes del riñón. Por eso se les conoce como prerrenales, porque no están marcadas dentro de la función renal. O sea, dicho de otra manera, el riñón está funcionando adecuadamente, pero las condiciones previas a su función no son las más adecuadas o no le establecen un mecanismo adecuado de funcionalidad. Todos aquellos estados que obviamente afecten los procesos de perfusión renal, es decir, que el gasto renal sea disminuido o por lo menos el gasto renal no se vea bien provisto, es decir, que no haya sangre, que haya un estado de isquemia por una hemorragia, por un estado de émbolos, qué sé yo, todo eso sería justamente estados de oligoanuria prerrenal. Cuando hablamos de estados de oligoanuria renal, nos referimos a aquellos estados que sí afectan el parénquima renal. Por eso también este estado de oligoanuria es conocido como el estado parenquimatoso, en lo que efectivamente el riñón también se ve afectado directamente, ya sea por una relación
por una lesión renal directa, ¿verdad? Por una intoxicación, por una destrucción del tejido, por un infarto renal, por todo aquello que nos afecte el parénquima del riñón, eso va a ser considerado como un estado de oligoanuria renal, porque obviamente la filtración glomerular no se va a hacer de la manera correcta y esto va a ser culpa pues de la lesión que está directamente ubicada en el riñón. En el caso de las oligoanurias de tipo postrenal, son aquellas que se ocasionan cuando hay obstrucciones. Como ustedes saben, después del riñón lo que tenemos es el uréter y la vejiga. Entonces, en este sentido, si hay un trastorno de bloqueo en cualquiera de estos dos elementos, pues va a afectar como un estado de oligoanúrica, porque también va a haber disminución de la filtración de la orina y una capacidad estenúrica no muy adecuada, que usualmente puede estar muy cargada de agua o muy bien o no balanceada en cuanto a los solutos. ¿Por qué se ocasiona todo esto? Realmente los estados de oligoanuria, les decía yo que sus causas patogénicas son las que difieren cuando hablamos de prerrenal, renal y postrenal, pero en síntesis todo lo que sucede en las tres es casi lo mismo. Primero que nada, el primer trastorno que se presenta cuando hay un trastorno prerrenal o un estado patogénico prerrenal, renal o postrenal, es una disminución en la perfusión renal. Como ustedes entenderán, si no hay perfusión, el índice de filtrado glomerular no va a ser efectivo, porque no le va a estar llegando las cantidades de sangre adecuadas que tenemos o que necesita el riñón para poder producir las cantidades de orina o tener capacidad estenúrica para producirla, y eso va a afectar obviamente la producción de orina primaria y la orina secundaria, que ya es la orina absoluta. Entonces, esto que tenemos acá, la disminución de la perfusión renal, que se puede presentar por cualquiera de los estados patogénicos prerrenales, renales o postrenales, es la causa principal, digámoslo así, de un estado de oligoanuria. El estado de disminución de la perfusión renal, vamos a borrar esto para que no nos confundamos, esto va a afectar directamente la disminución del filtrado. Es decir, si yo tengo un trastorno de perfusión renal, o sea, no me está llegando la cantidad de sangre necesaria o absoluta al riñón, yo voy a ocasionar básicamente disminución en la filtración y por supuesto, como el filtrado no va a ser efectivo, ya voy a estar entrando en un estado de insuficiencia renal, porque obviamente mi riñón no va a estar funcionando de la manera más adecuada y no va a estar filtrando las cantidades de orina que necesito filtrar para poder mantener el equilibrio. En la disminución de la filtración, aquí hay dos cosas, porque cuando hay una disminución de la perfusión, inmediatamente se secreta o se libera lo que es la renina, ¿verdad? Que es el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, que básicamente lo que apoya esto es la reabsorción, ¿verdad? Del sodio en el túbulo contorneado distal. Entonces, esto va a iniciar, por decirlo así, el desbalance en el que este desbalance va a ocasionar pues que la orina no sea o no esté bien filtrada o no esté bien efectiva, y eso va a ser un problema. De hecho, cuando hay disminución de la perfusión y del filtrado glomerular, también se aumentan por un mecanismo reflejo la reabsorción del sodio en el túbulo contorneado proximal, lo que, como ustedes podrán entender, si se aumenta la reabsorción del sodio, vamos a comenzar a perder las capacidades estenúricas, o sea que el riñón no va a poder filtrar orina bien concentrada en solutos, porque va a estar sesgado. Es decir, la renina, por un lado, está promoviendo la reabsorción acelerada de sodio en los túbulos distales, y en el caso de la presión de filtración, también va a ocasionar que se aumente la reabsorción de sodio proximal, y eso pues va a ocasionar que nuestra orina no sea una orina con capacidades estenúricas, o sea que no está concentrada, sino que va a ser una orina bastante diluida, que no va a cumplir con los parámetros, por así, básicos hidrológicos que necesitamos para que la orina sea eficiente, o sea que por lo menos las emisiones de orina puedan crear un balance en la homeostasis corporal. La disminución de reacción proximal del sodio obviamente va a repercutir también en muchas cosas. Primero que nada, sí se absorbe el sodio, pero no se absorben los urinas.
Entonces, eso significa que se va a aumentar la urea intraluminal, o sea que la urea que quede se va a acumular en los vasos de filtración, y eso pues obviamente no va a ser del todo correcto, porque una acumulación de urea va a ocasionar una presencia de urea en grandes cantidades en la orina. Esto no así va a favorecer los estados de liberación de creatinina, porque el aumento de la filtración del sodio no significa que la creatinina y la urea se van a reabsorber junto con ellos. Al contrario, más bien la creatinina se deja de reabsorber y se comienza a eliminar en grandes cantidades, y no hay un balance de creatininas que se necesita también como parte de los procesos de filtración. Entonces, lo que les quiero decir es que básicamente el estado oligoanúrico es que hay una gran cantidad de mecanismos de compensación que convergen en otros, como estados de aldosteronismo, como es el caso de la función renina, como trastornos por la perfusión, pero que finalmente terminan afectando el proceso de filtración, y justamente eso se le conoce como oligoanuria.